El himno os pusisteis arad, que cantamos en un comienzo, nos muestra de que arando en el campo uno puede cansarse. No sé si alguien ha arado alguna vez, hermano. Es cansador, el sol en la cabeza, bueno, aquí se ocupa algún elemento de protección, pero es una actividad cansadora, cansa sin duda. Pero la propuesta es la siguiente: si usted considera que arando este año usted se encuentra agotado, cambie de función. Váyase a la sombra y trabaje en las semillas, prepara las semillas para el sembrador. En la mañana temprano, abra las compuertas para que se pueda regar durante el día, pero no se salga del campo. Amén. Dios nos estimule estos días previos, antes que comience ese proceso, para que estemos dispuestos, disponibles y deseosos, contentos de estar en el campo del Señor, cumpliendo su voluntad, su misión. No sea que después, cuando queramos actuar, ya no haya necesidad ni tiempo para ello. No sea que cuando queramos poner nuestras casas y nuestros bienes a disposición del Señor, ya nadie los cumple. Este es el momento. Y este es el momento para todos nosotros, independiente de nuestra edad. Algunos más fuertes irán al campo a poner el hombro. Otros, en la etapa más reflexiva de la vida, darán sus consejos, darán su ánimo, nos visitarán cuando estemos desanimados. Lo segundo que quisiera decir en esta mañana es lo siguiente. El hermano Lemus me consultó hace un tiempo atrás qué novedades hay del universo. Y la verdad que, por mi silencio, él me dijo: ¿pero acaso las Escrituras no dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios y anuncian la obra de sus manos? Él estaba extrañado que yo no tuviera inmediatamente alguna respuesta frente a su requerimiento, su consulta. Le dije: ¿sabe lo que pasa? Lo que pasa es que faltan astrónomos adventistas. Y yo quisiera estimular a los más jóvenes, a los que tal vez deben rendir las pruebas de ingreso a la universidad, que piensen en esa opción. Faltan astrónomos creyentes. El director del Observatorio ALMA, que es el más grande del mundo y que está aquí en el norte de nuestro país, muy cerca de otra iniciativa en Argentina, también similar, se le preguntó lo mismo: ¿hay astrónomos creyentes? Él decía: si los hay, no lo sabemos. El punto es que la información que se capta del universo, los astrónomos tratan de hacerla encajar con la teoría del Big Bang, la gran explosión inicial. Y si no calza con la teoría, esa información, esos datos, se dejan de lado. Entonces, hay un prejuicio científico respecto de fortalecer una teoría. Por eso que no necesariamente es simple responder la pregunta del hermano Lemus. Los cielos entregan mucha información acerca de la gloria de Dios, pero lo instrumental humano la filtra. El prejuicio humano se interpone y entorpece la comprensión de quién es y qué es nuestro Dios. Entonces faltan obreros también en ese campo. Así que, hermanos jovencitos, anímense, estudie astronomía, sea un astrónomo y ayuda a predicar, mostrando el universo real, sin filtro, a un mundo que perece. Lo tercero, y en realidad son 4, es que los antiguos en la iglesia, los laicos, siempre cedemos el púlpito cuando hay un pastor presente. Veo al pastor Nelson muy ocupado con sus hijos, no le vamos a importunar. Esta mañana estar con su familia. Así que gracias por su presencia, pastor. Y lo cuarto y último que quisiera decir es felicitaciones, hermano Johnny y hermana Palmera.
Vayamos entonces a la meditación de esta mañana, que se encuentra, según ustedes ya advirtieron, en el libro de Primera de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 17, capítulo 16, Primera de Samuel, capítulo 16. En este capítulo se nos cuenta una historia por todos conocida. Es una historia que podríamos decir es propia del rincón de los niños. Nada más que ahora haremos algunas exploraciones en torno a la historia en este momento de reflexión. David fue ungido por el profeta Samuel como rey de Israel. A nosotros nos parece aquello algo del todo loable y toda una bendición, que David haya sido ungido rey. Pero el contexto en que esto se produce no es para estar alegres y contentos. El ungimiento de David fue producto de la solicitud permanente y vehemente del pueblo de Israel, que no soportaba ser y continuar siendo diferente a los demás hombres, y querían ser igual a los demás hombres. Todos tenían rey, ¿por qué no tenemos rey? Y así empezó una presión sobre Samuel el profeta, y Dios finalmente accedió y le dijo a Samuel que buscara rey para Israel. Es un fracaso, no es una buena noticia, porque Dios era quien gobernaba directamente al pueblo de Israel. Pero el hombre, en su actitud necia, producto de siglos y siglos de pecado, quería que entre medio hubiese un hombre. Quería que lo que provenía de Dios no llegase directamente, sino que fuese perturbado, alterado, modificado, deteriorado y mal comprendido por un hombre. Hasta ese momento tenían una teocracia. Dios hablaba directamente al pueblo, pero el hombre en su necedad optó por el peor camino, y es que un hombre estuviese entre ellos, y optaron por la monarquía y querían un rey. Así como en lo que dije anteriormente de los temas astronómicos, cuánto quisiéramos que Dios nos hablase directamente. Cuánto quisiéramos que cuando tuviésemos una decisión que tomar en nuestra casa, respecto a algún trabajo, respecto a temas de estudio, respecto a temas de salud, respecto a alguna inversión, nos arrodillásemos y escuchásemos la voz de Dios diciendo: esto es lo que tienes que hacer, este es el camino. ¿No es acaso lo que siempre quisiéramos? ¿Que Dios nos dijera lo que hay que hacer? Pero tenemos que ir a buscar siempre a alguien que nos ayude, un hombre. Y eso ocurre porque nosotros no nos hemos preparado para escuchar la voz de Dios. No nos hemos preparado para distinguir la voz de Dios. Yo me recuerdo cuando era niño, y yo veía a los chicos ahora, veía a Nachito Vázquez, a Florencia Solar, a Constanza Medina, al hijo del hermano Cartes. Los miraba y yo también estaba como ellos, a su edad, sentado en el escaño cuando se contaba la historia de los niños. Y después del sermón salía al patio en la iglesia de Porvenir, o bien íbamos al parque en la tarde, pero en algún momento yo escuchaba un silbido inconfundible, el silbido de mi papá. Iba prontamente, pero no era la velocidad lo que debería impresionarles con que yo reaccionaba, era el hecho de que yo distinguía el silbo de mi padre de entre todos los silbos. Estimados hermanos, eso no se produce sin disciplina, eso no se produce sin práctica.
hay que practicar la apertura del corazón, hay que dejar de ver tanto ruido en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ese ruido puede ser, por ejemplo, la desconfianza, el no desarrollar una actitud de devoción diaria y permanente con el Señor, acostumbrarnos a andar en su presencia, como hacía Enoc, que caminó con Dios todos los días, permanentemente, y sin pasar por la muerte, Dios se lo llevó. El pueblo quería un rey, y Dios accedió. De mal agrado, pero accedió. Y le pidió a Samuel entonces que fuera a buscar un candidato. Y Samuel se encontró con los hijos del padre de David. Y cuando vio a el hijo mayor, dijo: este es rey para Israel. Este es el hombre que el pueblo necesita. ¿Y por qué? Porque era alto, principesco, de maneras varoniles, con don de mando, proyectaba autoridad. Pero Dios le dijo a Samuel: fracasaste. Y fíjense que decirle a Samuel fracasaste, en otros términos se lo dijo: ustedes ven con los ojos de los hombres, ustedes ven y juzgan según lo que está delante de sus ojos, pero ese no es el rey para Israel. Y este fracaso de Samuel le impactó, porque Samuel era un anciano ya que regía a Israel, pero con mucho éxito. Uno de los periodos gloriosos de Israel fue cuando Samuel lo condujo, pleno de éxitos y victorias, un pueblo ordenado, un pueblo disciplinado, un pueblo feliz, un pueblo que recibía las enseñanzas de Dios y sus instrucciones directamente. Imagínense tener al profeta Samuel como anciano de iglesia, como pastor. Un periodo glorioso. Pero eso no impidió que Samuel se equivocara. Yo quisiera hacer un reconocimiento a los ancianos. No los que cumplen la función, sino aquellos que han llegado a las postrimerías de la vida. Hay un versículo en Levítico capítulo 19 y verso 32. Samuel cometió dos errores. Ya conocimos uno. Pero antes de continuar con el segundo, creo que debemos ser justos y hacer un reconocimiento a todos aquellos que han llegado a la parte final de sus días. Levítico capítulo 19 y verso 32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás al rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Y en Proverbios capítulo 16 y verso 31 dice: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Hay un autor que dice lo siguiente respecto a estos los ancianos y ancianas. Habla de batallas que se libraron y victorias que se ganaron. Esto puede ser bastante emotivo para nuestros hermanos mayores. Solamente ellos saben qué batallas tuvieron que enfrentar. Ellos saben qué dificultades tuvieron que salvar, tanto en su hogar como en aquellos cargos, en actividades que realizaron vinculadas con la iglesia. No está de más un pañuelo a la mano. Estas canas hablan de batallas que se libraron y victorias que se ganaron, de responsabilidades que se asumieron y de tentaciones que se resistieron. Habla de pies cansados que se acercan al descanso, de puestos que pronto quedarán vacantes. Ayúdese a los niños a pensar en esto,
y entonces allanarán el camino de los ancianos mediante su cortesía y su respeto. Y añadirán gracia y belleza a sus jóvenes vidas si prestan atención a este mandato. Lo que decía Levítico: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Por eso cuando veis estos niños, ellos en algunos años más serán quienes soporten el techo de la iglesia, serán sus columnas. Bien harían, estimados jovencitos, niños presentes, acérquense a los ancianos, a los mayores, y denles gracias, porque ellos libraron las batallas del pasado, que han permitido su tranquilidad presente. Ellos han tomado decisiones vitales en el pasado, que han permitido que hoy día ustedes tengan colegios adventistas. Ellos han emprendido caminos largos y cansadores, que han permitido una influencia sobre ti, que han permitido que seas un hombre y una mujer de respeto ante los hombres y ante el Señor. Samuel fue un anciano victorioso, un anciano que, llegando al final de su servicio, se le encomendó esta gran labor: buscar el rey para Israel. Pero no significa que esté ausente de equivocaciones y comete un error. Pero bien, todos podemos equivocarnos, vemos el exterior. Pero Samuel cometió otro error, porque él tenía 2 hijos, y los 2 fueron descartados para ser reyes de Israel. Si su máxima autoridad conducía también el país, lo lógico era que su descendencia continuara, porque uno asocia, si él lo hace bien, los hijos también. Pero los hijos fueron descartados, no tenían un buen testimonio frente al pueblo. ¿Qué habrá pasado en la experiencia de Samuel? Tal vez Samuel se dedicó por completo a conducir al pueblo y descuidó su casa, su familia, sus hijos. No sabemos qué pasó. Tal vez sea injusto especular, pero debemos sacar lecciones. Si tú cumples funciones en la iglesia del Señor, no descuides tu familia. Si un día te has de ausentar, nosotros comprenderemos. Y si nos cuesta comprender, forcémonos a comprender. Tus hijos son tu responsabilidad. Tu iglesia la has asumido como responsabilidad. Pero tu casa, manténla ordenada. Tu casa, mantén atención sobre ella. Pon ojo sobre tus hijos, sobre tus hijas. Quédate con ellos, conversa con ellos, ve a acostarlos, léelas la meditación. No te ausentes ningún día de su lado. Y así tendremos una iglesia que se ajuste a los designios del Señor. Desfilaron todos los hijos del padre de David y ninguno fue seleccionado. No hay más hijos, sí hay uno. Es un jovencito que cuida el rebaño, es pastor. Fue traído delante de Samuel y Samuel lo escogió. A veces nosotros escogemos con los ojos de los hombres. Nosotros seleccionamos en virtud de lo que ven nuestros ojos. Por eso que necesitamos practicar la comunicación con el Señor, porque es probable que dentro de nuestro medio haya algún joven, alguien que tal vez se manifieste con pocos talentos y virtudes, y tal vez ese sea el escogido para conducir el pueblo. Pero ¿cómo vamos a saberlo si no nos habla el Señor? Pero si el Señor nos habla, pero al menos sabemos escuchar. Hay tarea para nosotros, hermanos. La historia nos cuenta de que se produce un lapso entre este evento de la selección del rey y hay un conflicto. En el campo de batalla, 40 días el pueblo de Israel, sus soldados, sus ejércitos, enfrentados y mirándose con los filisteos, sus permanentes enemigos. 40 días inmóviles, días en que un filisteo enorme
algunos le llaman el gigante, Goliat. Vociferaba y hablaba y le gritaba a Israel y los desafiaba para que alguien le hiciera frente. No era común que en las batallas de Israel contra sus enemigos, un paladín israelita se enfrentara con un paladín del enemigo. Lo común era que Israel, su ejército, enfrentara al ejército contrario. Pero tenemos esta escena. El rey, vestido con su armadura, estaba en su tienda, no salía de ahí, Saúl. Estaba confundido, estaba perturbado, no hallaba qué hacer. Día tras día escuchaba al filisteo que desafiaba al pueblo de Israel, desafiaba a su Dios, desafiaba a sus valientes. Y nadie quería ir, sabían que era muerte segura. David, que apareció en la escena, escucha todo esto. Y él reacciona. Y dice que él quiere ir. Se desarmó todo el esquema. Aparece un pastorcillo, vestido como pastorcillo, que hablaba como pastor de ovejas, que se movía, y es más, era jovencito, una estatura normal. Él dice que va a solucionar todo el problema. Ante los ojos de los hombres, el problema se solucionaba con una armadura, con una lanza, con un escudo, un yelmo, preparación militar, disciplina, mucho arrojo y valentía. Ante los ojos de los hombres, ante tus ojos, ante tu problema, consideras que te falta un escudo, una armadura, un yelmo, y no los tienes, y desesperas, y caes en perturbación. David dice que va a enfrentar al gigante Goliat. Dice la historia que, cruzando un arroyuelo, toma unas piedras, las selecciona y se enfrenta al gigante. El gigante se mofa, y esto es un resumen porque todos conocen muy bien la historia. El gigante se mofa. Él dice: ¿cómo es esto? Yo esperaba un soldado y ¿qué? ¿Mandan perros? ¿Mandan niños? Se descubre. Y David lanza la piedra y el gigante cae. Podemos sacar valiosas enseñanzas en virtud de este episodio bíblico. Podríamos decir que David escogió muy bien las 5 piedras que iba a utilizar en aquel asalto. Primera piedra. Primera de Samuel, capítulo 17 y verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esta es la piedra de la fe. Esta es la piedra de la fe. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No tengo lanza, no tengo armadura. Un hombre común habría considerado eso, pero aquí vemos en David algo interesante. Primera lección. Él advirtió que esta no era una pelea contra un gigante enemigo, sino que este era un asunto de Dios. Este era un asunto que está en el campo de Dios. Es una afrenta contra Dios. Y en ese contexto es que David se mueve. David se sale del campo humano e ingresa al campo divino. Esto es un asunto de Dios. Salta a ese campo y en ese campo se mueve. Por eso que actúa con fe.
Por eso que se da cuenta de que no necesita los medios humanos ni armaduras, sino que solamente la fe. La otra piedra, 1 Samuel capítulo 17 y verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esta es la piedra del amor al pueblo de Dios. David fue, pero fíjense que no hay críticas a Saúl. David no mira para atrás y critica al rey de Israel que tendría que haber ido a enfrentar al enemigo. No critica a los escuadrones, a los valientes de Israel. No los critica por no haber ido. David no critica a la dirigencia del pueblo por este error en que habían incurrido. David maneja la piedra del amor al pueblo de Dios. Inclusive después que venció, él no fue y se mofó de los dirigentes de Israel o los avergonzó en público. No actuó con soberbia. El asunto era que Dios iba a vencer ahí utilizando el instrumento menos pensado. Tercera piedra, 1 Samuel capítulo 17 y verso 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. La piedra del valor, la piedra de la valentía, la piedra del arrojo. Estimados jovencitos, jóvenes, hermanos adultos, todos los presentes, vayamos haciendo provisión de piedras. No sé si el mensaje está quedando claro. No sabemos si la batalla está a las puertas. En tu vida personal, como colectividad, no lo sabemos. Por eso tenemos que prepararnos cada día. David no fue temerario. David, aunque tenía fe y valor, él no fue temerario. Él no tenía una fe presuntuosa. Fíjense que él no llegó y tomó cualquier piedra, y una incluso, solamente una. David seleccionó, hizo un plan, se preparó. Dentro de lo que tenía, él se preparó. Él tenía habilidades, pero él se preparó. Buscó las mejores piedras, las planitas, las afiladas. Él, fíjense que cuando ejecutó el lanzamiento, lo hizo ni de muy cerca ni de muy lejos. Él conocía sus destrezas, pero estudió el asunto y se preparó. Él no fue temerario, él no fue imprudente. Él hizo una preparación. Él evitó el combate cuerpo a cuerpo. Fíjense ustedes. Ese era David. Por eso que nos gusta David. Por eso que amamos a David. Por eso que es ejemplo para los jóvenes. David. Por eso que tenemos que aprender de los jóvenes de la Biblia, de los ancianos de la Biblia. El mensaje esta mañana, estimados hermanos, si pudiésemos resumirlo en pocas palabras, serían las siguientes, y es mi propuesta. Dios ha provisto Davides para su tiempo, para este lugar, para esta misión. Y esos Davides están ahí entre ustedes. Nadie esperaría que sea el que derrote al gigante que se nos viene, pero está entre medio de nosotros. Cuando surge la dificultad, los Davides saldrán solitos, porque a David no lo llamaron a la batalla, porque a David, al verdadero David, no se le llama, no hay que rogarle,
No hay que insinuarle, no hay que sugerirle, no hay que obligarlo, no hay que mandarle un mensaje que se presente en el campo de batalla. El verdadero David se levanta y va. Que Dios nos ayude para que apoyemos a los hermanos de nuestra iglesia, sin distinción. No se prejuicien por su aspecto, por su edad, por sus habilidades. Apoyémonos mutuamente y amémonos mutuamente. Porque cuando llegue el momento, David saldrá solito. Amén.